tal? Buenas tardes. Dios las bendiga. Les doy la bienvenida a este rinconcito de mi habitación, donde en esta tarde pues voy a estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. A los que no me conocen me voy a presentar. Mi nombre es Irlanda, yo soy hija de los pastores Armando y Blanquita, tengo 23 años. Actualmente sirvo en el ministerio como maestra de niños. Extraño mucho a mis niños y a sus familias y a los papás. Ya tenemos 2 semanas que no hemos estado teniendo servicios en la iglesia y pues bueno, sepan ustedes que nosotros, nuestro anhelo es que a pesar de que no nos podamos reunir físicamente, no podamos estar en el templo, ¿verdad? Nosotros obviamente sabemos que la iglesia somos nosotros. Y que lo más importante es que nosotros tengamos una relación personal con el Señor. Entonces en esta tarde me gustaría compartir con ustedes acerca de un libro. Esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con las jóvenes. Entonces esto es algo para las jóvenes, aunque obviamente la palabra de Dios es para todos. Pero me gustaría empezar a compartir con las chicas algo que yo he estado aprendiendo en estos últimos años. Muchos de ustedes a lo mejor ya conocen mi testimonio. Yo realmente crecí en un hogar cristiano, por así decirlo. Mis papás se convirtieron cuando yo todavía era muy chica, pero hace apenas algunos años, muy pocos años, que realmente yo tuve la convicción de seguir al Señor. Acepté al Señor en mi corazón y empecé a caminar con Él. Entonces, yo quería compartir esto con ustedes. Y bueno, antes estaba más pequeña y no podía compartir del Señor de la manera en que a lo mejor hoy lo voy a hacer, porque no conocía tanto del Señor todavía. Mi corazón se encontraba, mi corazón, mi mente y toda yo se encontraba en un lugar muy oscuro, creyendo las mentiras de este mundo, pero gracias a Dios que Él me alcanzó, y yo estoy aquí para la gloria de Dios. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes acerca de este libro que compré hace muy poquito. Se llama Joven Verdadera, es por Betsy Gómez. Se dice así: firme en un mundo que intenta seducirte. Este libro obviamente es para los jóvenes, y yo oraba al Señor, y esta semana yo pensaba qué puedo compartir, cómo puedo empezar a compartir a las jóvenes, qué será bueno compartir. Y este es un libro que yo estoy leyendo, todavía no lo termino, pero ya lo voy a terminar. Yo creo que en una semana ya lo termino. Es un libro tan hermoso, realmente, que toca temas tan importantes para nosotras como las jóvenes, como realmente desenmascarar las mentiras que a lo mejor nosotros hemos creído acerca de quiénes somos nosotras, a lo mejor del cristianismo, de quién es Dios, de quién es Jesús. Incluso también acerca de las emociones, cómo controlar las emociones. Es un libro, la verdad, bastante completo, habla de muchísimos temas, y a mí me gustaría empezar a compartirlo con ustedes, que estuviéramos juntas estudiándolo, y obviamente estudiando la palabra de Dios. Me gustaría que a lo mejor estuviéramos estudiándolo por capítulos, y empezando con el primer capítulo. El primer capítulo habla acerca de qué es la verdad. Entonces, si me pudieran acompañar en esta tarde, en sus Biblias, sean físicas o sean digitales, a Juan 18, 33 al 38, es el versículo que vamos a estar nosotros estudiando en esta tarde. Yo aquí lo tengo en mi Biblia. Mi Biblia, que yo voy a estar usando, es una versión distinta, es la palabra de Dios para todos. Entonces no importa realmente la versión que utilicen, Reina Valera o esta. Vamos a empezar a leer. Me gustaría orar antes de que comenzáramos a estudiar, y con este mensaje, si les soy sincera, he grabado este mensaje muchas veces ya. Esperemos que sea el bueno. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por estos momentos que nos está dando de compartir juntas. Señor, te doy gracias, Padre, primeramente porque tú eres bueno, porque tú eres Dios en medio de cualquier cosa que esté sucediendo. Señor, te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que no somos perfectas. Señor, te pedimos que durante este estudio, Señor, durante esta breve enseñanza, Señor, que tú muestres lo que tú quieres para nosotros. Señor, que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, que nos ayudes a conocerte, Padre, de una manera que no lo hacemos actualmente. Señor, te pido por cada una de las jóvenes que a lo mejor está viendo este mensaje. Señor, abre su corazón, abre su mente, Señor, y ayúdanos a conocerte, pero sobre todo ayúdanos a amarte más, Señor. Oramos, Padre, por este mensaje, y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues vamos a estar meditando hoy y vamos a estar aprendiendo hoy de la palabra de Dios en Juan 18, 33 al 38. Yo voy a empezar a leer y dice así en el número 33. Entonces Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Estás diciendo esto por ti mismo o ya otros te han hablado de mí? Pilato respondió: ¿Tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió: Mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos, pero, de hecho, mi reino no es de acá. Entonces Pilato le dijo: ¿Así que eres un rey? Jesús respondió: Tú dices que soy un rey. Nací para hacerlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: No lo encuentro culpable de nada. Ese es el versículo 38. Como nosotros podemos ver en la lectura que acabamos de hacer, Pilato reaccionó con la última pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato no esperaba que Jesús le contestara porque no había terminado de formular la pregunta. Ya sus pies se dirigían a la puerta de salida, ya Pilato les iba a decir, bueno, pues no es culpable, y realmente no terminó de formular la pregunta y no dejó que Jesús contestara la pregunta. Ya sea porque Pilato estaba convencido de que no existía una respuesta, o más probablemente porque no quería escuchar esa respuesta. Como nosotros sabemos, esta escena se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. El atrevimiento y el cinismo de Pilato han hecho eco en la mente de los filósofos que le han dado forma al pensamiento de nuestra generación. Si nosotros meditamos en lo que estaba pasando en estos momentos, nosotros sabemos que Jesús es Dios en forma humana. Y estaba Pilato, un hombre común y corriente, gobernante de este mundo, juzgando, y en sus manos estaba la vida de Jesús. Si iba a ser juzgado como culpable o si iba a ser juzgado como inocente. ¿Quién era este hombre para estar juzgando a Dios mismo? Entonces nosotros podemos ver como esta mentalidad y como este atrevimiento de nosotros como seres humanos juzgar al Señor. Eso es algo que lo hemos visto hasta estas generaciones, hasta esta era en la que nosotros nos encontramos. Y lo que nosotros sabemos como jóvenes, y yo se los puedo decir porque soy una joven y yo lo he vivido y yo lo he escuchado, nosotros sabemos que a lo largo de los años el ser humano se ha preguntado qué es la verdad muchísimas veces, pero realmente los seres humanos solo han tratado de definir la verdad de acuerdo a su propio razonamiento e imaginación. Realmente lo único que podemos encontrar en cuanto a la verdad de definiciones humanas ha sido confusión y engaño. En lugar de mirar frente a frente a la verdad absoluta que es Cristo Jesús, hemos intentado mirar al otro lado para ignorarla y adormecer nuestra conciencia. Al igual que Pilato en este momento, el ser humano no desea conocer la verdad. Preferimos esconderla detrás de un filtro, detrás de 1000 filtros de Instagram, esconder la realidad y esconder la verdad para evitar ver la crudeza de las cosas, de cómo realmente son las cosas. Si nosotros abrimos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, nosotros podemos ver cómo la insolencia de Pilato está entretejida en la forma de pensar de este mundo. Lo triste, lamentablemente, es que estas corrientes de pensamiento no solo se filtran en los medios de comunicación, sino que también se esconden en nuestros corazones. Son como caramelos de veneno recubiertos de azúcar. Son pensamientos tan atractivos, lógicos y convenientes que nos hacen olvidar el poder que tienen para destruirnos. Yo creo que todas nosotras hemos escuchado alguna vez las siguientes frases. Yo defino mi propia verdad. No intentes definirme por tu verdad personal. La verdad es personal, nadie me puede juzgar. La verdad es lo que me funciona a mí, o la verdad es lo que a mí me hace sentir bien. Si no respetas y aceptas mi verdad, tú me estás ofendiendo. La verdad es relativa. Cada quien puede decir cuál es la verdad que le conviene.
Nosotros estamos tan familiarizadas con estos términos lamentablemente que a veces estas ideas se nos hace difícil discernir si son ciertas o no. A veces nosotras como jóvenes cristianas lamentablemente no hemos tenido el discernimiento para saber diferenciar lo que es de este mundo y los pensamientos y las filosofías de este mundo realmente la verdad de Dios que tiene para nuestras vidas. Nosotros a lo mejor vemos cómo la sociedad ahorita y está en su máximo esplendor y en su máximo punto de popularidad, esta libertad, esta liberación en cuanto a las mujeres, liberación femenina, una libertad empoderadas de su sexualidad. Todos estos términos que nosotros como jóvenes hemos estado viendo, tal vez como a ti, tanto como a mí, como joven cristiana, si nosotros no estamos realmente fuertes y sólidas y firmes en la verdad, esto puede desbalancear nuestra vida. Esto nos puede hacer titubear en nuestra fe. Lamentablemente, lo que la sociedad no puede ver es que lo que ellos llaman libertad realmente son cadenas. Son cadenas que los tienen atados a pecados, son cadenas que los tienen atados a una mentalidad tan cerrada que no pueden ver realmente la verdad, no pueden ver a Cristo, no pueden ver el Evangelio. En Génesis, vamos a empezar con el inicio de todo. En Génesis 3, del 1 al 14, si me pueden acompañar en sus Biblias. Yo ya lo tengo aquí listo. Todo lo que nosotros hemos estado hablando y esto, el juicio y la pregunta de Pilato y todo esto tiene un comienzo. Y nosotros sabemos que este comienzo empezó con Adán y Eva, ¿verdad? En Génesis 3, del 1 al 14, nosotros vamos a leer esto si ustedes me acompañan. Realmente yo quería hacer un mensaje corto, pero sé que hay tantas cosas de las que nosotros tenemos que saber y tenemos que aprender y estar conscientes como jóvenes. Entonces vamos a comenzar en Génesis 3, del 1 al 14. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor detrás de los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales, tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Vamos nosotros a quedarnos aquí en el versículo 14. Y como nosotros podemos ver, esta es la historia del comienzo de todo. Esta es la historia de cómo Adán y Eva aceptaron el veneno que salía de la boca de Satanás y desobedecieron a Dios. Dios siendo la única fuente de verdad. Desde ese día, el pecado apagó todas las luces y desde entonces la humanidad inició sus caminos en las tinieblas, que nuestros corazones entenebrecidos lamentablemente llegaron a amar.
Después de esto y después de la caída de Adán y Eva, nosotros podemos ver cómo en la historia Dios en su infinito amor no dejó la historia así, no terminó la historia así. Dios aún quería tener una relación con nosotros, Dios aún quería, que quería amarnos y quería mostrar su amor para con nosotros. Y Él prometió que enviaría su luz a restaurar todas las cosas. Después de esto, Dios escogió un pueblo de donde vendría el Salvador. Y a pesar de la oscuridad que les rodeaba, el Señor dirigió a este pueblo por muchísimos años. Nosotros sabemos que a través de muchos profetas y conocemos la historia del pueblo de Israel. En Génesis 37 nosotros podemos ver cómo los hijos de Israel vendieron a José y callaron la verdad. En Éxodo 32:8 nosotros podemos ver y la historia de cómo Moisés estuvo con el Señor en el monte. El Señor le estuvo dando las tablas de los 10 mandamientos y Moisés en su regreso se encontró con un pueblo adorándolo a un ídolo que acababan de hacer. En Primera de Reyes 11 del 1 al 13 nosotros podemos ver cómo Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, decidió suprimir e ignorar la verdad que él sabía y se entregó a las mentiras que enredaron su corazón en pecado. Y la historia continúa, porque ha sido el patrón de la humanidad hasta nuestros días. Dios ha revelado su verdad hacia nosotros como hijos y el pueblo la ha rechazado. Como hijos, como creación, si tú tienes al Señor en tu corazón, Dios ha revelado su verdad a través de muchísimos medios. Como decíamos nosotros desde el principio y como nosotros acabamos de decir, en el principio el pecado entró. Hagan de cuenta que nosotros nos convertimos en zombies sin ojos, que lo único que están buscando son lugares oscuros donde habitar. Hagan de cuenta que nos convertimos en, no sé, vampiros que no soportan la luz, que lo único que están buscando son tinieblas donde habitar y donde esconderse. A lo mejor por fuera, que yo viví así por muchísimo tiempo, nos podemos ver muy vivos, podemos tener una apariencia de que algo perfecto está pasando, pero nuestra realidad espiritual es horrible porque estamos muertos. Tal vez nosotras, a lo mejor como mujeres, nos arreglamos, en nuestras redes sociales proclamamos al Señor. Yo tengo mi versículo así de Dios es amor. En la biografía de mi Instagram tengo Juan 13, tengo cada versículo de la Biblia en todas mis fotografías. Pero lamentablemente el hedor y la peste el hedor y la peste de las mentiras en las que nosotros estamos siendo dominadas sale de una de otra manera a relucir. Lamentablemente, y esto es una parte de mí que a mí me gustaría contarles por muchos años. Tú como joven cristiana, a lo mejor, esto es algo personal, a lo mejor tú como joven cristiana lo estás viviendo, estás teniendo una apariencia de que todo va bien en tu vida, de que estás haciendo las cosas bien, de que estás esperando en Dios por un hombre de Dios, de que tú no estás haciendo absolutamente nada malo, pero tu realidad espiritual, así como la mía durante mucho tiempo lo fue, es una realidad horrible porque estamos muertas espiritualmente, porque no conocemos al Señor, no conocemos de su palabra. Si ustedes saben, y es algo que a mí, después de todo esto que acabamos de hablar, después de todo esto terrible que acabamos de decir, a pesar de todo esto, Dios cumplió su promesa y a su tiempo Dios envió la luz que eliminó y eliminaría toda la oscuridad. En Juan 8:12 dice así: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros sabemos como cristianos que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este viene siendo el primer capítulo de nuestro libro, el primer capítulo, ya digo nuestro porque pues a lo mejor también es de ustedes, luego se los regalo o algo, de nuestro primer capítulo del libro Joven Verdadera, donde nosotros estamos conociendo qué es la verdad, de dónde viene la verdad y también conociendo la historia, ¿verdad? De la humanidad, de Adán y Eva, de cómo todo esto empezó desde un jardín hace miles y miles y miles de años y cómo nosotros podemos ver el mismo patrón de pecado hasta en nuestras vidas. En esta tarde a mí me gustaría invitarte
que oráramos juntas, a que siguiéramos creciendo en el Señor. Y si tú te has dado cuenta con esto muy poco que nosotros hemos compartido, que a lo mejor estás viviendo una vida de apariencias, estás viviendo una vida de apariencia espiritual donde tú le estás mostrando incluso a tu familia, y si yo hablo de esto es porque yo lo viví. Por muchos años yo me mostraba ante mi familia y yo me mostraba ante las demás personas como una mujer espiritual y que yo estaba haciendo las cosas bien, pero realmente mi vida no era así. Y como dice el libro, como dice el libro, en determinado momento, en la pestilencia y el hedor de las mentiras en las que tú estás siendo dominadas, del pecado del que tú estás siendo dominada, sale a la luz. Pero yo creo que lo más hermoso de todo esto y de estas cosas tan terribles que nosotros estamos hablando es que Dios cumplió su promesa, que Dios mandó a Jesús como la luz que venció toda oscuridad, como el camino, como la verdad. Nosotros en la próxima enseñanza vamos a estar compartiendo la siguiente escritura, que va a ser en Juan 1 del 4 al 5, donde nosotros vamos a seguir meditando en qué es esta verdad y de cómo Jesús cuando llegó al mundo, él llegó para ser el camino, la verdad y la vida para nosotros. Entonces esto realmente es todo lo que yo les tengo por hoy. Espero realmente de todo corazón que el Señor haya hablado a sus vidas. Yo las amo mucho en el amor de Cristo. Espero que podamos seguir a lo mejor en contacto. Si alguna de ustedes les gustaría platicar conmigo o algo, no soy tan grande, no tengo tantos años de experiencia, pero Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo estuve por mucho tiempo viviendo en oscuridad, viviendo y creyendo mentiras que el Señor en ningún momento quiso para mi vida, pero lamentablemente, como les decía, éramos zombies y en algún punto de nuestra vida nosotros, Dios en su misericordia y en su bondad llega a nuestras vidas, abre nuestros ojos a través de su palabra o a través de ciertas situaciones que nos permite que pasemos para poder despertar. Entonces en esta tarde es todo lo que yo tengo para compartir con ustedes. Vamos a orar antes de terminar esta pequeña enseñanza. Estoy bien feliz porque por fin pude compartir todo lo que quería. Como les decía, este video lo grabé muchas veces, pero gracias a Dios que esto ya salió y vamos a orar juntas. Padre mío, te doy gracias, Señor. Primeramente, Padre, porque tú eres la verdad y la vida, Señor. Tú eres el camino, porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en una cruz, Señor, porque tú cumpliste tu promesa, Padre, de enviar una luz que iba a restaurar todo, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que nosotras no somos perfectas. Te pedimos perdón porque tal vez así como yo, Señor, hay jóvenes que están viviendo, Padre, una vida de falsedad, una vida de apariencia, Señor, y por dentro, Padre, su situación y su vida espiritual es algo terrible, Señor. Te pido por cada una de estas jóvenes, Señor, ayúdanos a crecer juntas en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a abrirnos las unas con las otras, Señor, a que nosotros también sepamos, Padre, que no importa lo que nosotros hayamos llegado a hacer, en ti hay perdón, Señor. A nosotros nos conforta el saber, Padre, que tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Tu amor cubre multitud de faltas, Señor, y nosotros confiamos y nos aferramos y nos arraigamos a tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos dé sabiduría, Señor, de hacer las cosas bien, y también te doy gracias, Padre, porque en ti nunca es demasiado tarde, Señor. Tenga yo 30 años, 25, 12, 15, 16, tenga la edad que tenga, Señor. Yo sé, Padre, que tú nos das tus misericordias nuevas cada día y que cada día es una oportunidad de empezar, Señor, mi relación contigo, de a lo mejor restaurar esa relación que alguna vez tuvimos, Señor, contigo, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas de las jóvenes que están viendo este video, y ayúdanos, Señor, a seguir siendo de bendición la una con la otra. Oramos y yo oro en esta noche en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les doy muchísimas gracias esta noche que me acompañaron. Cualquier cosita estoy a sus órdenes. Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes y pues bueno, eso ya fue todo de mi parte.